Saludos a todos. Mi nombre es Aurelis Castillo, soy internacionalista y profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Quisiera agradecer esta invitación a la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, a la profesora Denise Ochoa y al conjunto de profesores que hacen posible el Diplomado en Cooperación Sur-Sur e Integración vinculado y asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es una gran iniciativa para poder desarrollar y explorar los avances, los temas actuales y tendencias en este gran tema. Para la jornada de hoy, que nos encontramos en el mes de julio de 2023, me han convocado para conversar un poco sobre los mecanismos de integración regional y cuál es su situación actual, cuáles son las principales tendencias. Y creo que no pudo ser mejor ocasión para hablar sobre estos mecanismos de integración, ya que nos encontramos justamente en la celebración de la cumbre CELAC-Unión Europea. Entonces, antes de hablar sobre este gran hecho, quisiera que pudiéramos adentrarnos un poco sobre lo que ha sido el desarrollo de los mecanismos de concertación política, que como su nombre lo menciona, son instancias de consenso entre los países. Concertar políticas es acordar políticas entre las naciones. Y para ello, los distintos países han orientado su acción en identificar mecanismos y espacios de diálogo, diálogo político, en el cual se puedan abordar distintos temas que nos permita acercarnos como nación, como el gran territorio latinoamericano y caribeño que somos. Y esta idea de nación latinoamericana y caribeña viene de los orígenes de nuestra nación, recordando que antes de que nos conformáramos como estados-nación, nuestra región libró distintas batallas, pero los unió una visión de región única, en la cual Francisco de Miranda fue nuestro gran precursor, nuestro generalísimo, y la visión de la unión de nuestro territorio fue base que fue compartida por nuestro libertador Simón Bolívar y que da los cimientos no solamente de lo que es nuestra república hoy en día, sino lo que fue en su momento la Gran Colombia y el ideario no solamente de libertad, sino de valores comunes, donde la solidaridad estuvo presente en lo que fue esa gesta de la independencia y que se plasmó en una propuesta de Congreso anfitriónico que se desarrolló en 1826, una propuesta de Congreso anfitriónico que está orientada a la Confederación de Naciones, pero que el trasfondo de este gran encuentro, además de las circunstancias que ocurrían en Europa ante el Congreso de Viena y la restauración de la monarquía, era la unidad de Latinoamérica y de cómo Latinoamérica podía dirimir sus controversias y avanzar en una misma visión, con todas las particularidades que en ese contexto existían. Pero esa visión de unidad y de concertar siempre ha estado presente en nuestros gobiernos, en nuestros grandes líderes. Y durante la década de los 50, 60, se fueron gestando distintos mecanismos de concertación y de diálogo político. De ellas tenemos distintas experiencias que pudiéramos mencionar a rasgos generales porque nos muestran distintos momentos o coyunturas históricas. Pudiéramos mencionar a nivel de integración la Comunidad Andina de Naciones, una comunidad que nace en 1969 y está orientada a la integración económica en un primer momento. La Comunidad Andina de Naciones tiene distintas estructuras internas a nivel institucional, Consejo Andino, representado por sus máximas autoridades, un área comunitaria donde está un tribunal, el Parlamento, una universidad, Simón Bolívar, distintas estructuras, pero con una visión en el 69 más orientado a lo económico y que no se desvincula totalmente a la visión económica con la que surge posteriormente con el Tratado de Asunción, el Mercosur, en 1991 y que se implementa ya a nivel de estructuras en 1994. Un Mercosur que es mercado común del sur y que sus basamentos contemplan lo que es no solamente una zona de libre comercio, sino un arancel externo común
Y eso me permite introducirles un poco lo que se ha denominado o comúnmente la escalera de la integración. Entonces, cuando en la región se escuchaba avanzar en la integración, era una visión económica. Por eso es que la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, en sus principios, está orientado a que se formara un área de libre comercio, posteriormente un arancel externo común que permitirá reducir los aranceles entre países y facilitar el comercio. Pero, y cuando trasladamos eso a nivel teórico y recordamos la escalera de la integración, vemos que en las primeras fases, los primeros escalones, los 5 escalones que lo contemplan, tienen una zona de libre comercio, un arancel externo común, un mercado común, una integración económica y la última, el último estadio de la integración es la integración política económica. Entonces, en esta época, estos mecanismos de integración pudieron avanzar en ambos casos en la adopción de aranceles externos, en los cuales sus productos eran más competitivos que el resto de productos que eran extrarregionales. Y eso daba una ventaja. Ambos mecanismos fueron evolucionando, incorporando nuevas temáticas, pensando posteriormente en que la integración debía ser diferente. La integración no solamente debía abarcar el tema económico, comercial, lo cual es muy importante, pero si queremos una integración real, debemos avanzar a una integración que llegue al pueblo, al ciudadano. Y entonces se incorporaron temas asociados a no solo al intercambio de bienes y servicios, sino al de la movilidad de las personas. Por eso es que tanto en el Mercosur como en la comunidad andina, hoy en día se cuentan con facilidades de traslado, en las cuales hay la facilidad de poder viajar con la cédula de identidad o sin la solicitud de visa, que existía hasta hace unos años entre nuestros países. Entonces, estos son unos importantes referentes de integración que han existido en la región, que tiene sus propias dificultades, sin olvidar las propias dificultades que Venezuela ha presentado más en materia política en este mecanismo de integración, como es el Mercosur, y las propias condiciones que hoy existen de poder repensar en la incorporación de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones. Una comunidad que tenía un gran avance a nivel, no tenía, tiene un gran avance normativo en materia de propiedad intelectual, materia económica, comercial, en materia agrícola, y esos ámbitos nutrieron mucho la legislación venezolana. Y entonces hoy en día se piensa en cómo armonizar las normas. Y es un proceso que se está viviendo actualmente en la revisión, cómo nos complementamos. Y eso me permite introducirles un concepto que estoy muy segura que ustedes han escuchado en muchas ocasiones, como es el de la convergencia. La convergencia en los mecanismos de integración es un término en el cual se ha pensado, distintos teóricos han visualizado cómo unificar estos distintos mecanismos de integración y concertación de políticas en una instancia o pocas instancias en las cuales se confluyan los temas para evitar la multiplicidad de espacios internacionales para el abordaje de las distintas temáticas. Lo que ocurre es que estas distintas instituciones que han surgido en nuestro ámbito internacional regional han respondido a distintas dinámicas y contextos. Vamos a colocar, por ejemplo, el Grupo de Río. El Grupo de Río nace en la década de los 80 y es producto del Grupo Contadora y de apoyo a Contadora, y que su esencia natural era poder generar el diálogo político en el marco de un conflicto centroamericano. Y ese diálogo político permitió no solamente lograr la paz, después de muchos años de conversaciones, de lograr el entendimiento entre nuestros países hermanos, de propiciar un ambiente para el desarrollo, que fue solo posible con este consenso político. Y este grupo de contadores y apoyo a contadora que tuvo como base Panamá, evolucionó a lo que conocimos posteriormente como Grupo de Río. Un Grupo de Río que generó una rica institucionalidad con desarrollo armónico de distintos sectores: turismo, comercial, educativo, cultural. Y son distintos sectores que se caracterizaron por distintas reuniones, las cuales son parte esencial de estos mecanismos de concertación. Pues es el diálogo lo que nos promueve.
reuniones sectoriales, fueron permitiendo robustecer la idea desde que el Grupo de Río, que surgió desde el Río de Janeiro, pero que tuvo como base el Grupo Contadora, fueron avanzando en distintas ideas de acercamiento y de desarrollo. Pero a esta podemos añadirle la cumbre de América Latina sobre integración y desarrollo. Esta cumbre, que tuvo 3 sesiones a nivel de jefes de Estado y de gobierno, está orientada a generar la integración y el desarrollo entre nuestras naciones, a repensar. Y surge en un contexto totalmente diferente al que surgió el Grupo de Río con Grupo Contadora. El caso de la Cumbre de América Latina sobre Integración y Desarrollo, comúnmente conocida como CAL, esta da como surge a partir de grandes crisis que estaba viviendo nuestra región. El contexto de ella era la crisis financiera internacional del 2008, la crisis de los alimentos, de la deficiencia de fertilizantes, la crisis de la comercialización de intercambio de bienes y servicios que se generó en el mundo producto de la crisis financiera. Entonces, cada mecanismo ha respondido a una coyuntura política, económica, y que cada uno ha tratado de poder responder y dar facilidades a los gobiernos de lograr mecanismos y condiciones más favorables para el desarrollo, pensando en un desarrollo con una concepción sostenible, entendiendo que esta visión de sostenibilidad se incorporó a todos los mecanismos de diálogo, concertación política e integración, entendiendo que el ser humano es el centro de las políticas. Pero para llegar a esto pasaron muchos años. En este momento nos encontramos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero como ustedes bien saben, previamente lo que les da el origen fue la Declaración del Milenio del año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y mucho antes con las discusiones de la Cumbre de Río de Janeiro y Río +20 y los distintos tratados internacionales que surgieron para abordar distintas temáticas que complementan la gran visión del desarrollo sostenible, donde uno de sus principales teóricos, Amartya Sen, que fue contribuyendo a esas grandes concepciones que permiten su evaluación y que hoy en día sigue siendo este, visualizado, repensado, cómo podemos estudiar el desarrollo, cómo podemos evaluar el verdadero desarrollo integral que llegue a la gente. Entonces, tenemos efectivamente la CAN y Mercosur. Tuvimos en su momento el grupo de Río que viene derivado de los grupos, estos otros grupos de concertación de diálogo y la CAL. Y la CAL, con una visión de acercar y articular los mecanismos de integración, generó entre la CAL y el Grupo de Río el nacimiento de lo que hoy conocemos como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La CELAC tuvo su fundación en Caracas y en Caracas 2011 se firmó la Declaración de Caracas y que recoge todo el acervo institucional que tenía tanto Grupo de Río como la CAC y que tiene unas particularidades bien interesantes porque a diferencia de otros mecanismos de concertación, en este momento no cuenta con una secretaría general como si poseen otros mecanismos y hoy se está estudiando esa propuesta, de hecho es una propuesta venezolana que se ha presentado para poder generar una institucionalidad que recoja el acervo no solamente viene del Grupo de Río y Cal, sino el que ha construido la propia CELAC desde su conformación y funcionamiento en 2011, y que permita enfrentar los grandes retos de la región. En muchas ocasiones se ha planteado la CELAC versus la Organización de Estados Americanos, eso siempre genera grandes debates porque son visiones distintas. Una Organización de Estados Americanos, la OEA, que nace producto de conferencias panamericanas en 1948, con otra visión, que también tiene un gran acervo institucional, pero que en esencia es totalmente antagónico a la CELAC, cuya visión de integración viene de los procesos de integración latinoamericanos, de la gesta heroica de nuestros próceres. Entonces, nos encontramos en un escenario donde
grandes líderes políticos se han reencontrado a decir qué queremos de la integración, cómo nos encontramos en una integración, hacia dónde debemos ir. Para ello es importante traer en esta conversación, en este momento, los diálogos que se han desarrollado en la presidencia pro tempore de Argentina a principios de año. En su momento se repensó y varios líderes empezaron, desde Pepe Mujica, desde el presidente Fernández, desde representantes de distintos gobiernos, es cómo queremos la integración, cuáles han sido las fallas de la integración, porque hoy en día no hemos logrado esa cohesión necesaria para lo que se ha pensado de la integración. Y creo que ese debate se pudo visibilizar recientemente en la reunión que se desarrolló en Brasilia y que fue impulsada por el presidente Lula, en el cual uno de los elementos que estaba en el inconsciente o en el imaginario era, bueno, reactivemos la UNASUR, un mecanismo de integración y concertación de políticas que tuvo mucho éxito, que logró concertar las políticas de nuestra nación y que fue afectado directamente por un cambio regional que todos debemos recordar cuando llegó el gobierno de Donald Trump. Su periodo gubernamental de sus 4 años fueron muy importantes porque afectaron la alianza que existía en nuestra región, en la solidaridad, en la cooperación latinoamericana, y logró ir romper parte del tejido histórico que habíamos construido. Sin embargo, eso existe todavía, existen las infraestructuras, el trabajo existe y mucho del esfuerzo que se está haciendo hoy en día para repensar en cómo reactivar o hacia dónde redireccionar el desarrollo que se gestó en estos últimos años con la Unión de Naciones del Sur, con UNASUR. Pero esta discusión se vio reflejada, como les mencionaba, en la iniciativa que impulsó el presidente Lula recientemente, en mayo de 2023, de la Cumbre de los Líderes en Brasilia, que generó como un producto de las discusiones el Consenso de Brasil. Entonces, allí importantes aportaciones se pusieron en la mesa. Uno, ¿cuál es la integración que queremos para nuestros ciudadanos? ¿Qué necesita el ciudadano para sentir la integración? ¿Cómo logramos traspasar las diferencias políticas que se presentaron en nuestra región con los cambios gubernamentales y que eso no afecte más a lo que debe ser la integración? De hecho, uno de los planteamientos es cómo evitar que la politización extrema, pero una visión no dañina, porque así se fue el término, dañina para nuestros pueblos, cómo evitar que esa repolitización afecte nuevamente los procesos de integración que deben ser superiores a los intereses de distintos partidos políticos o de líderes en particular, pensando en el bien común y en el buen vivir. Entonces, esa experiencia del Consenso de Brasilia tan reciente nos recuerda que todavía tenemos un espacio para repensar, un espacio para dialogar y encontrarnos, porque el diálogo político siempre debe existir y por eso los mecanismos de diálogo y concertación política son tan propicios para acercarnos a pesar de las diferencias. Entonces, Latinoamérica creo que es una de las pocas regiones que tiene un acervo de integración tan amplio, no solamente con los esquemas que les he mencionado, muchos otros, pero estos son altamente significativos como UNASUR, Mercosur, la CAN en su momento, y hoy en día sigue vigente. También tenemos otros esquemas de integración y de diálogo como el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Petrocaribe, con una visión de energía sostenible para los pueblos hermanos del Caribe, y que por distintas circunstancias estos esquemas que fueron impulsados desde Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador,
fueron afectados durante este periodo tan terrible para lo que fue las relaciones internacionales a rasgos generales con la presidencia de Donald Trump. Y esto ha sido objeto de estudio por distintos teóricos, porque el hecho de conformar un grupo de Lima para poder desarticular la región demuestra la importancia de mantener el diálogo y de fomentar la integración regional. Una integración que nos permita acercar y fortalecer a la región como un polo en este mundo, el cual está en plena construcción de lo que es la multipolaridad. Y no como un estadio final, sino como un proceso de conformación de distintos polos de poder con las particularidades de cada región, pero en el cual nos muestra el quiebre de la unipolaridad y que es evidente desde hace unos años. Y por ende, la construcción de esta multipolaridad con la fuerza de los mecanismos de diálogo y concertación política entre nuestros pueblos es una herramienta fundamental, no solamente en la construcción de la multipolaridad, sino frente a los grandes retos que se están viviendo en este momento a nivel global. El conflicto en Ucrania, la crisis del gas del 2021, los problemas que se han generado en las cadenas de suministro son un hecho fehaciente de cómo la integración debe ser una respuesta ante no solamente ese fenómeno, sino a cómo, a través de la diplomacia coercitiva, han afectado las relaciones de cooperación entre distintas regiones. Por ende, entre los pueblos más cercanos, entre los pueblos que tenemos una historia común, siempre debemos repensar cómo hacer frente en unidad, elemento que más se evidenció con la pandemia, un evento totalmente terrible para la humanidad, pero que también nos dejó grandes lecciones. Y es que si nosotros no hubiésemos estado tan afectados por el gobierno de Estados Unidos en toda Latinoamérica, lo que se considera como nación, como gran alianza del sur, no hubiese ocurrido los eventos tan desafortunados en materia de salud y de mortandad por la pandemia. Y los presidentes lo decían, y creo que todos al haberlo vivido creemos que el estar unidos frente a esos grandes retos y desafíos que nos pone la humanidad, nos recuerda la importancia de mantenernos en el diálogo, en el respeto al otro, en el respeto a la diferencia, pero que en lugar de separar la diferencia nos permita unirnos y crear espacios o reestructurar espacios para un bien común. Hoy, como les mencionaba al inicio, nos encontramos en un momento bien interesante porque la dinámica geopolítica y de estos mecanismos de integración nos muestra una dinámica totalmente diferente a la de hace unos años. Ayer se desarrolló un importante encuentro de CELAC, Unión Europea. Y el encuentro entre estos grandes bloques birregionales, primero nos recuerda la necesaria complementariedad que existe, pero también nos alerta de la necesaria identidad y visión clara que deben tener las regiones para evitar impactos neocolonialistas y que busquen una relación ganar-ganar entre regiones. Entonces, reactivar los esquemas de diálogo siempre es positivo mantener el encuentro para generar los intercambios comerciales, sociales, educativos entre nuestros pueblos, pero siempre bajo una cooperación de respeto, de reconocimiento al otro y de no injerencia. Aún estos espacios también permiten un intercambio de ideas políticas y por ende estos principios de las relaciones internacionales, como es el de la autodeterminación de nuestros pueblos, sigue teniendo tanta vigencia ante impactos que pueda tener la neocolonización que algunos grupos de poder siguen desarrollando en el mundo. Entonces, hoy nos encontramos en un momento importantísimo en las relaciones internacionales, donde Latinoamérica vuelve a ser un escenario esencial como un polo regional en el cual se debe
reposicionar nuevamente en el escenario por sus capacidades, sus recursos naturales, por su fortaleza y riqueza histórica, y que todo ello nos convierte en un escenario propicio, no solamente de inversiones, sino de crecimiento y desarrollo. Entonces, hoy debemos avanzar en el fortalecimiento de mecanismos de concertación política que vayan direccionados al fortalecimiento del ser humano, del ciudadano latinoamericano y caribeño, en el cual las políticas que se concerten estén destinadas a atender los grandes desafíos comunes y que de manera común podamos identificar las instituciones, financiamientos que nos permitan afrontar estos grandes retos y poder solucionar esas problemáticas y poder seguir avanzando. El desarrollo no se detiene y para avanzar en el desarrollo debemos ver el mundo. Entonces, en este entorno global, repensarnos, mirarnos nuevamente y encontrarnos es fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias.